durante este mes de abril y mayo, nos vamos a estar enfocando en la persona de Jesús. Vamos a estar viendo la vida, la enseñanza de Jesús a partir de los evangelios. Durante este mes de abril vamos a hacer una introducción a los evangelios, vamos a hacer una diferencia también, vamos a ver ahora qué son los evangelios, cuáles son, cómo se formaron, cuál es su contenido también. Por lo tanto, vamos a tener una introducción en la clase de hoy. Desde el próximo lunes vamos a estar viendo ya la vida de Jesús, a partir de los evangelios. Vamos a ver el nacimiento de Jesús, estaremos viendo igualmente su bautismo, la tentación, su predicación también, y ya en el mes de mayo otro hermano va a estar siguiendo con la vida de Jesús, su enseñanza, su muerte, su resurrección, ¿ya? Así que la clase de hoy a lo mejor va a ser un poquito más técnica en el sentido de que vamos a ver algunos temas sobre cómo se formaron los evangelios y qué son. Porque si no tenemos claro qué son los evangelios, a lo mejor no le vamos a sacar mucho provecho a lo que dicen. Es por eso que tenemos que empezar con una introducción, con un preámbulo, con algo base, para después tener las cosas más claras para la próxima clase que viene después. Así que los hermanos que están detrás de la pantalla están escuchando, están viendo también acá las presentaciones y contamos con una hora de materia. Así que bien, el tema tiene que ver con Jesús en los evangelios y como dice el subtítulo, tenemos una introducción en la clase de hoy. Y para eso vamos a desarrollar nuestra clase a partir de solamente preguntas. Solamente vamos a hacer preguntas, ¿ya? Y la primera pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Qué son los evangelios? Esa es la pregunta base. Nosotros tenemos nuestra Biblia, ¿cierto? Sabemos que está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento y nosotros simplemente llegamos y leemos. Pero pocas veces nos preguntamos, ¿qué libro es este? ¿Cómo se formó? ¿Acaso bajó del cielo? ¿Acaso hubo un ángel que estuvo en la oreja de cada escritor y le dijo, escribe esto, tal cosa, tal cosa? ¿Cómo se formaron? Porque estos libros que componen toda la Biblia, ninguno bajó del cielo. Dios no escribió ninguno. Fueron autores humanos, guiados también de alguna manera por Dios. Por lo tanto, tenemos que entender qué son y cómo se formaron. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿qué son los evangelios? Y de manera sencilla podemos responder algo muy breve, algo muy básico. Los evangelios, ¿se lee? ¿Cierto? ¿Se ve? Ya, los evangelios son relatos. Son relatos acerca de la vida de Jesús, que presentan el mensaje de la salvación. Por lo tanto, los evangelios, como digo, son relatos que lo que intentan es que las personas conozcan quién es Jesús para que lo puedan vivir. Ese, en el fondo, es la intención que tienen los evangelistas. Es una intención muy distinta a la que tiene un libro común y corriente hoy en día. Uno se compra, no sé, un libro, una biografía sobre algún personaje importante y la única meta es que yo conozca quién era el personaje. Pero eso no me va a impactar mi pensamiento, mi vida, mis creencias, no me va a afectar mucho. En cambio, los evangelios fueron escritos para impactar a la gente, para que las personas tengan un conocimiento, pero también que eso los lleve a una vida transformada, a una conducta transformada, a una comunión con Dios transformada y a una comunión con las personas que sea también distinta. Por lo tanto, ¿qué son los evangelios? Relatos que hablan sobre la vida de Jesús y que presentan el mensaje de la salvación. Uno a veces piensa que los evangelios son completos y que tienen todas las cosas que Jesús hizo y todas las cosas que Él dijo. Pero eso no es correcto, porque los evangelios no son una biografía. Hoy en día podemos leer un libro, la biografía de algún personaje de la antigüedad, y nos va a decir cómo era el personaje, cuánto medía, cómo se relacionaba con sus amigos, con sus padres, dónde estudió, qué lugares frecuentaba, qué creía, pero los evangelios no nos hablan de eso sobre Jesús. Los evangelios, por lo tanto, no son biografías que nos dan información completa, así al pie de detalle, minuciosa, exhaustiva. Incluso los mismos evangelios dicen que no pretenden ser documentos que dan información completa. ¿Se entiende, cierto? Por ejemplo, en Juan capítulo 21, verso 25, al terminar el evangelio de Juan, el autor dice, si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, no cabrían libros en el mundo. Aquí Juan está exagerando, ¿cierto? Pero él está queriendo decir que ni siquiera su evangelio tiene todas las cosas que Jesús hizo y dijo. En su enseñanza, ¿qué podemos decir? Marcos capítulo 4, verso 33, es un añadido del evangelista.
y que él pone un comentario en ese capítulo y dice, en el contexto de las parábolas de Jesús, Marcos dice, con estas y muchas otras parábolas, Jesús le hablaba a la gente de acuerdo a su capacidad. O sea, Marcos está reconociendo que él en su evangelio no añadió todas las parábolas. Por eso dice, con estas y muchas otras más. O sea, hay parábolas que ningún evangelista redactó y que nunca las vamos a conocer porque no están escritas. Por lo tanto, los evangelios no son biografías completas, precisas, a detalle. ¿Qué son entonces? Como hemos dicho, son relatos sobre Jesús que nos presentan la salvación, pero también son narraciones que nos llevan a la fe, a que vivamos el evangelio. En Juan capítulo 20, verso 31, el evangelista dice que escribió todas las cosas de su evangelio para que la gente tenga la vida eterna. O sea, el propósito de que yo lea los evangelios cada día es que yo crezca en mi comunión con Dios, que conozca a Jesús y que por lo tanto yo profundice en la vida eterna. Por lo tanto, si nosotros no conocemos los evangelios, si no los estudiamos, es porque no tenemos interés sobre la persona más importante de la Biblia, que es Jesús. Por lo tanto, lo mínimo que uno como creyente debería fascinarle de la Biblia son los evangelios. Porque si yo quiero conocer quién es Jesús, no tengo que ir a Pablo, tampoco tengo que ir al Antiguo Testamento, ni siquiera al libro de los Hechos. Tengo que ir a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque son los únicos textos que me narran quién es Jesús, qué dijo, qué hizo y qué vino a hacer. Por lo tanto, si queremos conocer a Jesús, estamos obligados a ir a los 4 evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? Y aquí todos sabemos, ¿cierto?, que son 4. Y cada uno con una extensión, con una cantidad de capítulos única. El Evangelio de Mateo con 28 capítulos, el de Marcos con 16, el de Lucas con 24 y el de Juan con 21 capítulos. A diferencia de las cartas de Pablo, uno puede leer las cartas de Pablo y, como siempre lo he dicho, las cartas de Pablo no están escritas por orden cronológico. No es que Romanos se escribió primero y después se escribió Filemón. Están ordenadas por un tema de capítulos. Fíjese cuántos capítulos tiene Romanos y con cuántos termina Filemón. Es un orden de cantidad de capítulos. En el caso de los evangelios, el orden no es ni por los capítulos, porque primero está Mateo que tiene 28, y fíjense acá, Lucas tiene 24, 21, por lo tanto el orden no es por extensión. No se sabe por qué están ordenados así. Tampoco están ordenados por temas de cronología, porque Mateo no fue el primero en escribirse. Juan fue el último, pero el primer evangelio en escribirse fue Marcos. Eso lo vamos a ver después. Por lo tanto, esos son los 4 evangelios y nosotros sabemos cuáles son. Nuestra responsabilidad, por lo tanto, es leerlos. Y los evangelios son sencillos. Es más difícil leer a Pablo. Es mucho más complicado leer Romanos, leer Gálatas, que leer, por ejemplo, el evangelio más fácil, el de Marcos, o el evangelio como más teológico, que es el de Lucas. ¿Por qué son 4 evangelios? Esa también es una pregunta importante. ¿Por qué tenemos 4 y no tenemos 10? ¿Por qué no hay uno solo? ¿Por qué no hay 2? ¿Por qué hay 4? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que históricamente han existido decenas y decenas de evangelios. Más de 10, más de 20, más de 30 evangelios se han escrito. Entonces aquí nos preguntamos, si habían tantos evangelios, ¿por qué la iglesia dijo solamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Y la respuesta es muy sencilla también, porque los cristianos desde el siglo II, cuando ya no había ningún apóstol vivo, desde el siglo II se dieron cuenta que los únicos evangelios que tenían un contenido auténtico, original, eran Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Esto significa que había otros evangelios? Sí, y había muchos. El problema era que el contenido, la información que ellos tenían, era raro, como que no encajaba con lo que creían las iglesias. Mostraban a un Jesús místico que en muchas ocasiones le exigía a las mujeres que se volvieran hombres para ser discípulos, un Jesús que se la pasaba por la calle haciendo milagros por cualquier cosa, un Jesús que venía a entregar un conocimiento único para unos escogidos. No eran evangelios que todas las iglesias pudieran decir, ah, ya, esto es justamente lo que creemos. No. Había muchos evangelios, pero la iglesia reconoció que los 4 que conocemos nosotros eran auténticos. Por otro lado, la iglesia también comenzó a vincular el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan con los apóstoles. Esto significaba que los 4 evangelios provenían de la tradición de los apóstoles, por lo tanto, eso les daba peso. El evangelio de Mateo estaba vinculado ¿con quién? Con Mateo, y Mateo fue un discípulo de Jesús.
Por lo tanto, es un libro que tiene autoridad. El Evangelio de Juan, ¿está vinculado con quién? Con Juan. Juan lo escribió, entonces es un contenido fidedigno, ¿cierto? El Evangelio de Marcos, ¿con quién está relacionado si Marcos ni siquiera conoce a Jesús? Según la tradición, el Evangelio de Marcos está relacionado con Pedro. Van a haber algunos cristianos del siglo II que van a decir que Marcos escribió su Evangelio porque Pedro le dictaba las cosas que él se acordaba. Por eso algunos estudiosos incluso llaman a Marcos el Evangelio de Pedro. Pero nosotros lo conocemos como Marcos nomás, pero se vincula con la figura de Pedro, por lo tanto tiene un peso histórico. El Evangelio de Lucas. Lucas ni siquiera conoce a Jesús. ¿Pero de quién era conocido Lucas? ¿De quién creen ustedes que era conocido Lucas? Alguien así ser cercano a él. A Pablo. Pablo era conocido de Lucas, era un amigo de él, viajaba con él. En una de sus cartas Pablo dice, yo estoy solo, solamente Lucas está conmigo, o sea, tenía una relación con él. Algunos dicen que incluso cuando Pablo en alguna de sus cartas dice, según mi evangelio, a lo mejor, algunos dicen se refiere a Lucas, pero no es nada preciso. Pero lo que importa es que las iglesias reconocieron que los 4 evangelios se relacionaban con los apóstoles. Por lo tanto, eso les daba peso. Nadie podía dudar del contenido de estos evangelios porque la iglesia los aceptaba, porque venían de gente que conoció a Jesús. La iglesia también, desde el siglo II en adelante, fue escribiendo listas que circulaban de iglesia en iglesia. Como había tantos libros y tantos falsos maestros, entonces la iglesia tuvo que decir, ya, vamos a componer un listado donde estén los libros que nosotros reconocemos como inspirados. Y dentro de esas listas muy antiguas están reconocidos los 4 evangelios. Con el paso del tiempo habían listas donde había otro evangelio más, pero después con el tiempo ese evangelio dejó de usarse porque tenía un contenido medio extraño. Pero finalmente la iglesia desde el comienzo reconoció a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo reconoció como los únicos evangelios que nos hablan realmente quién es Jesús y qué vino a hacer. Aquí viene otra pregunta interesante. ¿Son iguales los evangelios? Si tenemos 4 evangelios y si todos son iguales, ¿de qué nos serviría tener 4 que digan lo mismo? Pero también hay algunos cristianos que dicen, son distintos, entonces no tenemos ninguna información clara sobre quién es Jesús. Pero aquí es donde tenemos que tener un punto intermedio. Si tenemos 4 evangelios, tenemos que reconocer que los 4 evangelios no son iguales. Y esto no es un problema. Al contrario, nos ayuda a comprender mejor quién es Jesús. Por lo tanto, ¿son iguales los 4 evangelios? No. Los 4 evangelios se centran, sin embargo, en una misma historia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan van a hablar del mismo personaje, Jesús de Nazaret, lo que él vino a hacer, lo que él dijo, lo que él hizo. Sin embargo, cuentan esta historia de manera distinta. Lo cuentan de forma diferente. ¿Por qué? Porque cuentan de manera diferente, porque fueron escritos por diferentes personas, porque fueron escritos en diferentes tiempos y además porque cada evangelista tuvo un propósito diferente al escribir su evangelio. El evangelio de Marcos escribió por A motivo. Lucas escribió por C motivo, por así decirlo. Cada evangelista escribió por una razón particular que tenía una iglesia única. Por lo tanto, los primeros cristianos no tenían los 4 evangelios en su iglesia. Ellos tenían el evangelio que les escribió tal apóstol y con el tiempo comenzaron a circular. Por lo tanto, aunque los evangelios hablan de la misma persona, lo hacen de manera distinta, como ya hemos dicho, porque se escribieron en distinto tiempo, en diferentes lugares, con diferentes propósitos y de maneras también diferentes. Sin embargo, aunque hay muchas diferencias en los evangelios, ellos tienen, por así decirlo, como una línea, como una línea histórica que es similar, que es central. Los 4 evangelios, bueno, 3 de ellos hablan del bautismo de Jesús. El evangelio de Juan presupone el bautismo de Jesús porque lo menciona, pero no lo describe, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas. Por lo tanto, todos los evangelios se refieren al bautismo de Jesús. Todos los evangelios se refieren a la predicación de Jesús. Todos hablan de que Jesús hizo milagros, de que enseñó por medio de parábolas, de que curó a las personas de alguna enfermedad. Todos los evangelios dicen que Jesús llamó a discípulos. Todos los evangelios finalmente hablan de que Jesús subió a Jerusalén,
Lo apresaron, lo juzgaron, lo condenaron, murió y resucitó. Por lo tanto, aunque los 4 evangelios son distintos, como lo veremos después, ellos siguen contando una misma línea que tiene que ver con estos mismos acontecimientos, pero de maneras diferentes. Aunque los evangelios difieren, como le hemos dicho, difieren en muchos detalles al momento en que hablan sobre estas cosas. Por ejemplo, los relatos de la resurrección están en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero ninguno es igual. Todos tienen diferencia. Los relatos sobre el bautismo también son distintos. Los relatos sobre la tentación de Jesús son diferentes también. De hecho, Juan ni siquiera menciona la tentación de Jesús. El relato, por ejemplo, de los milagros. La mayoría de los evangelios tienen los mismos milagros, pero algunos tienen más y otros tienen menos. ¿Se dan cuenta? Hay diferencias. Aunque tienen estos temas en común, los presentan con detalles que son distintos. ¿Por qué son diferentes entonces los evangelios? Si son 4, si se enfocan en la misma persona, si uno puede rastrear la vida de Jesús casi paralelamente, ¿por qué entonces hay diferencias? Lo primero que tenemos que entender es que cada autor escribió con una intención distinta. Esto significa que en una iglesia hubo un problema, hubo una necesidad, y un evangelista escribió para ese problema y para esa necesidad. Después otra iglesia tuvo otro problema y otra necesidad, y otro evangelista escribió para solucionar ese problema. De esa manera es que se fueron escribiendo los evangelios. Por lo tanto, fueron escritos con una intención distinta, a una comunidad distinta, además de que cada evangelista editó su evangelio de tal manera que le dio una forma particular. Uno puede comparar el evangelio de Juan con el de Mateo y no van a decir lo mismo. La estructura es distinta. ¿Por qué? Porque cada evangelista tenía una intención especial para su propio evangelio. A lo mejor Lucas ni siquiera supo del evangelio de Juan. A lo mejor Marcos ni siquiera supo que Mateo y Lucas iban a escribir su evangelio. Además, son distintos porque en el tiempo de los apóstoles había muchas tradiciones sobre lo que Jesús hizo y dijo. Y estas tradiciones se daban de manera oral y después de forma escrita. Pero estas tradiciones también eran distintas sobre un mismo tema. Como digo, los relatos de la resurrección son distintos en los 4 evangelios. El relato de la tentación también. El relato del nacimiento de Jesús, que solamente está en Mateo y Lucas, es diferente. El relato del Sermón del Monte, en Mateo es extenso, en Lucas es más cortito. Ni siquiera el Padre Nuestro, que está en Lucas, es igual al de Mateo. Ni siquiera las bienaventuranzas que están en Lucas son iguales a las que están en Mateo. ¿Por qué? Porque en el tiempo de los apóstoles había muchas tradiciones sobre lo que Jesús hizo y sobre lo que dijo, pero eran también distintas. Porque a lo mejor alguien dijo, pero yo me di cuenta de esto cuando escuché a Jesús. Y otro, pero yo me di cuenta de esta otra cosa. Pero a mí me contaron esto. Sí, pero yo estuve ahí, yo vi esto otro. Por lo tanto, había diferentes colores, diferentes formas para explicar un mismo acontecimiento. Ahora, esta a lo mejor puede ser la parte un poquito más compleja de poder entender. Y para esto les pido que un poquito más de atención acá. ¿Por qué se parecen los evangelios? Cuando uno compara el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, y Juan también, uno se da cuenta que tienen muchas cosas en común. Por lo tanto, uno concluye, a lo mejor se conocían. Y aquí es donde tenemos que intentar responder esta pregunta. Si los evangelios difieren entre sí, es porque cada uno tomó información de otra parte. Pero cuando son iguales, ¿cómo podemos entenderlo? Lo primero es que los evangelistas, cuando se parecen, cuando concuerdan en una historia, es porque simplemente ellos usaron fuentes que eran comunes y corrientes. Ellos usaron fuentes de información que eran conocidos por todos. Es por eso que los 4 evangelios están de acuerdo en que Jesús murió en una cruz, porque esa tradición era universal. Pero también algunos evangelistas se usaron entre sí. Y aquí intenté simplificarlo de la manera más fácil posible y con ayuda de algunos colores y flechas para que lo podamos entender bien. El Evangelio de Marcos es el primer evangelio en escribirse, el Evangelio de Marcos. Después, en la década de los años 80,
se escribió el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Y después, para los años 90, después de Cristo, se escribe el Evangelio de Juan. Ahora, cuando uno toma el Evangelio de Mateo, Juan y Lucas, uno se da cuenta que hay mucha información que está en Marcos. Entonces uno dice, estos tres evangelistas, cuando estaban trabajando su evangelio, no solamente se sirvieron de tradiciones orales, de historias que había escritas por ahí esparcidas, sino que también usaron el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos, por lo tanto, según esta flecha en verde, influyó en Mateo. Mateo usó el evangelio de Marcos. Lucas también hizo lo mismo. Y también esta línea del evangelio de Marcos llega hasta Juan, porque Juan tiene una estructura similar a la del evangelio de Marcos. Por lo tanto, Marcos influyó en el evangelio de Mateo, Lucas y Juan. Ahora, cuando uno compara el evangelio de Mateo y el de Lucas, se da cuenta que ambos tienen cosas en común, pero esas cosas no están en Marcos. Entonces uno entiende que Mateo y Lucas también se usaron entre sí. Es por eso que los evangelistas tienen contenido en común y también tienen contenido diferente. El tema es mucho más complejo porque hay otras fuentes también de donde los evangelistas tomaron información, pero lo que nos interesa saber es que cuando Mateo y Lucas escribieron su evangelio, también se sirvieron del evangelio de Marcos. Y también Juan conoció el evangelio de Marcos y Mateo y Lucas usaron información que tenían en común. Podemos seguir adelante. ¿Qué significa evangelios sinópticos? Que en el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Se envió la imagen y decía evangelios sinópticos. Por lo tanto, ¿qué significa esta palabra? Lo primero, no es una palabra que está en la Biblia, así como tampoco es la palabra Trinidad. Evangelios sinópticos simplemente significa lo siguiente, que si uno toma en una mano el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, uno se va a dar cuenta que uno los puede leer de manera paralela. Uno puede seguir leyendo la misma historia a partir de los tres evangelios. Uno puede leer uno junto al otro. Y esos tres evangelios, que se conocen como sinópticos, son Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, ¿qué significa sinóptico? Sinóptico es una palabra que significa simplemente visión en conjunto. ¿Se entiende, cierto? Nos ponemos un lente y podemos ver tres cosas iguales, en la misma forma. Esa es la idea. El Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas nos presentan la vida de Jesús de tal manera que la podemos leer de forma paralela. Leemos los tres evangelios y casi vamos a leer una historia idéntica. Pero Juan no es un evangelio sinóptico. Y no es sinóptico, en primer lugar, porque fue el último de los que se escribió, y en segundo lugar, porque su contenido es diferente. Es mucho más profundo. Tiene reflexiones mucho más profundas sobre quién es Jesús, sobre lo que hizo. La mayoría de las cosas que están en Juan no están en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Aparte, la estructura que tiene es distinta. El orden con el que comienza hasta el final no está en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Como les digo, cada evangelista tomó distintas tradiciones y había algunos que no las conocían, que no las tenían a su disposición o que simplemente no las quisieron considerar porque no eran centrales para la intención que ellos tenían en su evangelio. Por ejemplo, Marcos ni siquiera menciona el nacimiento de Jesús. Para él no era importante que la iglesia conociera que Jesús nació, era obvio que nació, pero su intención era distinta. Juan tampoco menciona el nacimiento de Jesús. Claro, él no menciona esa información porque para su propósito no era relevante conocer la información sobre el nacimiento de Jesús. Ahora viene otra parte que a lo mejor puede ser un poquito más compleja. ¿Cómo se formaron los evangelios? Antiguamente se pensaba que, bueno, y esto se veía en el arte, había pinturas en la época antigua donde se mostraba a un evangelista como en un banco así y tenía como una especie de ángel que con una voz como que les soplaba de alguna manera qué tenía que escribir. Algunos incluso toman un versículo que está en el Nuevo Testamento, donde Jesús dice que el Espíritu les va a recordar todas las cosas. Y dicen, ya, entonces el Espíritu Santo les reveló a los evangelistas en el oído qué tenían que escribir y ellos oían y escribían. Bueno, aunque son hipótesis que pueden ser... Es el concepto que tenemos de imitación. Claro. No recopilación, porque hay diferencia. Claro. Sí. Aunque ese mismo proceso de recopilación de información de alguna manera fue guiado por Dios. Fue guiado por Dios. Pero esa imagen de que estaba el Espíritu Santo poco más
diciéndoles en el oído, Lucas, escribe esto. No es una imagen que históricamente nosotros podemos confirmar. ¿Por qué? Porque el proceso que llevó a que los 4 evangelios se escribieran es mucho más complejo y que tiene que ver con temas de la cultura de Medio Oriente. El mismo proceso que hubo detrás de la escritura de los evangelios es el mismo proceso que hubo detrás de la escritura de literatura judía, de literatura griega y de literatura romana. Es idénticamente el mismo. ¿Por qué? Y aquí pido un poco más de atención. Hay 3 fases que históricamente se reconocen y que sirvieron para que los evangelios estuvieran escritos tal como los tenemos hoy. La primera fase fue entre los años 30 y que tuvo que ver con la vida de Jesús. Si Jesús no existió, los evangelios son falsos. Si Jesús fue un mito, fue un invento religioso, los evangelios simplemente son un engaño. Pero tenemos tantas pruebas hoy en día que incluso los historiadores que no son cristianos están de acuerdo en que vivió un judío que predicaba el reino de Dios, que enseñaba con parábolas y que curaba a las personas y que Roma lo mató por ser un aspirante a rey. Todos están de acuerdo en eso, sean creyentes o no. Por lo tanto, la primera fase de la formación de los evangelios es que Jesús vivió. Es su vida, su obra y sus palabras. Esto ocurre entre los años 30, que es aproximadamente el tiempo en que Jesús también tuvo su actividad y también murió. Luego viene otra fase, que fue mucho más extensa, desde el año 30 o 35 por ahí, hasta el año 100 e incluso más allá. Y fue una fase donde los apóstoles comenzaron a predicar acerca de este Jesús que ellos recordaban. Y los apóstoles no predicaban con el Nuevo Testamento en la mano porque no existía. Tampoco se andaban con el Antiguo Testamento debajo del brazo porque no lo podían tener así, solo estaban las sinagogas. Por lo tanto, tenemos la segunda fase que podemos llamar tradición oral. Los apóstoles comenzaron a predicar a viva voz quién era Jesús, qué fue lo que hizo. El libro de los Hechos, por ejemplo, nos muestra el sermón de Pentecostés, ¿cierto? Y otros sermones que son orales. Los apóstoles hablaban acerca de lo que ellos recordaron. Pero también las primeras comunidades cristianas hicieron otro trabajo. En el tiempo de Jesús, cuando una persona era muy importante o cuando ocurría un acontecimiento significativo, la gente lo recordaba. Y lo recordaba porque era importante. Y la manera en que se recordaban las cosas antiguamente era transmitiéndolo de manera oral, contando con la memoria, con el recuerdo, las cosas que hizo esa persona. Por lo tanto, esta segunda fase se denomina transmisión oral. Los apóstoles y las primeras iglesias no tenían una agenda donde ellos escribían. Y le decían, mira, esto que está escrito acá, tienes que repetirlo cuando prediques. Tampoco tenían celular, ¿cierto?, para escribir, computador, una tablet, nada de eso. Entonces, ellos contaban con la memoria, con la tradición oral. Sí, claro, claro, justamente ya Apolo simplemente tuvo una tradición un poco incompleta porque no le contaron completamente quién venía siendo Jesús. Hoy en día nosotros decimos, pero la memoria falla. A la gente le dicen algo y después lo tergiversa, dice cualquier cosa. De hecho, hay un juego, no sé si lo conocen, donde sientan a personas y a una le dicen al oído, no sé, el auto es verde. Y después esa persona se lo tiene que decir a la otra, a la otra, a la otra, y le preguntan al final, ¿cuál era la palabra? El caballo tiene ojos. Bueno, esos problemas que nos pasan a nosotros no pasaban en los tiempos de Jesús, porque nuestra cultura es una cultura escrita. Nosotros escribimos las cosas, pero en el tiempo de Jesús y de Pablo y toda la antigüedad, la manera de transmitir la información era oral. Había personas que se capacitaban para ser transmisores de historias, simplemente con la memoria. Había personas que eran elegidos en una comunidad porque cumplían con todas las características, con todas las herramientas para transmitir una información sin equivocarse. Aparte de eso, las iglesias contaban, lo más importante aún, contaban con los testigos oculares, es decir, con la gente que vio a Jesús, con las personas que lo escuchó, que lo vio sufrir, que lo vieron haciendo milagros. Por lo tanto, en esta fase de la tradición oral, era casi imposible que hubieran errores. Imagínense, llegaba alguien a una iglesia y decía, Jesús convirtió, no sé, un vaso de agua en un plato con comida. Y alguien va a decir, eso es falso, porque yo vi los milagros de Jesús y él nunca hizo eso. Alguien podía decir, Jesús le dijo a una mujer que se convirtiera en hombre para ser su discípulo, como decían algunos evangelios falsos.
Y alguien podría decir, mentira, yo estuve 3 años con Jesús y él nunca dijo eso. Alguien podría decir, Jesús viajó de este lugar a este lugar y se quedó 15 días acá y enseñó esto, esto y esto. Y alguien podría decir, mentira, yo estuve ahí. Hay gente que fue testigo de eso y que puede decir que es falso. Vayamos a tal iglesia, pregúntenle a tal hermano, él les va a decir cómo fue. Así funcionaba esta segunda fase. Por eso que las cartas de Pablo, de Pedro, hacían lo que tú dices. Cuando alguien estaba errado, lo refutaban, Y lo más man... rápida. Sí, No era como el evangelio. así es. Sí, y las cartas gozaban de esta autoridad porque venían de los apóstoles. Entonces nadie va a decir, este apóstol está mintiendo. Entonces, en la primera fase tenemos la vida de Jesús. Él existió, él hizo lo que dicen los evangelios. Luego viene la predicación de los apóstoles y las comunidades cristianas comenzaron a recordar a Jesús. Jesús era tan importante, era alguien tan relevante para la vida de la gente, que sí o sí tenían que recordar quién era. Y esto solamente era por los dichos, por la memoria. Por lo tanto, cada iglesia decía, en esta iglesia vamos a elegir 4 testigos que estuvieron con Jesús y ellos nos van a predicar los domingos lo que Jesús hizo. Y no había ningún papel con notas. Y si alguien tiene preguntas, que le pregunta a tal hermano por qué él estuvo ahí. Él fue familiar del que le ayudó a Jesús a cargar la cruz. ¿Por qué creen ustedes que los evangelios mencionan a tantos personajes? Hay versículos donde un evangelista menciona el nombre de alguien y que no aparece nunca más. Bueno, lo que ese evangelista está diciendo, si no me creen, pregúntenle a él que él está en su iglesia y él va a decir que es verdad lo que le digo. Por esa razón, los evangelistas, antes de que se escribieran los evangelios, contaban con el testimonio de la gente que estuvo ahí, o con los familiares de ellos que recibieron esta tradición. Esta fase va desde el año 30 más o menos hasta el año 100 aproximadamente. Juntamente en esta fase, también algunos cristianos comenzaron a poner por escrito algunas cosas sobre Jesús. Algunos dichos los comenzaron a agrupar de aquí y allá en un pequeño texto. Había colecciones de milagros también. Había colecciones de dichos de Jesús, de parábolas. ¿Por qué creen ustedes que, por ejemplo, hay algunos evangelios que tienen 3 parábolas que son consecutivas y que tienen que ver con las semillas? La parábola del grano que crece solo, la parábola del sembrador y la parábola de la semilla de mostaza. Era porque ya en el tiempo de acá, cuando aún no se escribían los evangelios, había libritos pequeños que tenían las narraciones sobre las parábolas de la semilla. Y ellos la organizaban así porque era más fácil. 3 parábolas del mismo tema. Con el paso del tiempo, la gente se comenzó a dar cuenta que era mucho mejor poner por escrito algo. Y todos somos conscientes de eso. Es mucho mejor ir al supermercado y anotar, ¿cierto?, lo que uno va a comprar que tenerlo en la mente, después se lo olvida. Entonces, los apóstoles, los evangelistas, hicieron lo mismo. Ellos se dieron cuenta que aunque esta tradición oral era mucho más antigua, estaba mucho más expandida y era mucho más importante, nada va a cambiar un libro escrito. Eso ya es mucho más claro. Entonces, los evangelistas comenzaron a recopilar información. Ellos se dieron cuenta que en su iglesia había un problema. Y ellos sabían que ese problema solamente se podía solucionar con el evangelio, con nada más. Por lo tanto, decidieron escribirle a esa comunidad y para escribirle ese evangelio comenzaron a tomar tradiciones orales de aquí y allá, de esta iglesia, de este otro personaje, lo que ellos mismos sabían como cristianos, lo que les enseñaron en su iglesia, y también documentos escritos que estaban circulando y que tenían un relato sobre la pasión de Jesús, un relato sobre el nacimiento, por acá otro relato de los milagros, y todo ese material ellos lo organizaron, lo editaron, lo resumieron y en otras ocasiones expandieron material para que les sirviera a esa iglesia en ese problema que ellos tenían. Y de esa manera es como de entre el año 70 al 90 surgieron los 4 evangelios. De esa forma es como se dio todo el proceso. Es mucho más complejo que esto. Hay libros gruesos de 800, 1000 páginas que intentan desarrollar este tema. Pero de esta manera lo podemos comprimir. Lo primero, la vida de Jesús, después el recuerdo de Jesús y la predicación de los apóstoles, la transmisión oral por palabras por gente especializada en el tema, y después el trabajo de los evangelistas en recopilar, editar, resumir todos los materiales, hasta que después de un largo proceso de edición, terminaron siendo lo que nosotros conocemos hoy en día. Otro dato importante, los evangelios no fueron escritos con título.
Ningún evangelio, originalmente Marcos dijo Evangelio según Marcos. Tampoco venía con subtítulos, tampoco venían con versículos, ni tampoco con capítulos. ¿Cómo se veía un evangelio? Lo vamos a ver en la última diapositiva. ¿Sobre qué tratan los evangelios? ¿Sí? Perdón, Nico, solo quería agregar, hay otro argumento que afirma la inerrancia de la tradición oral, y es que es el método natural del ser humano. No es normal que el ser humano escriba ideas. Eso fue un invento que desarrolló el ser humano. Pero naturalmente, la forma natural es lo oral. Sí. Pero eso es más común que uno recuerda lo que escuchó. Que lo que se... Sí. Sí, por eso también muchas gracias, que también a veces se le recomienda a la gente que escuche audiolibros. En vez de estar leyendo, a eso no le va a quedar, a menos que sea una persona que lleva años leyendo. Pero escuchar un audio sobre algún tema, eso va a quedar en la memoria, porque como dice Claudio Bendy y lo dice él, en esos temas el ser humano está capacitado, por así decirlo, humanamente hablando, para almacenar información y para poder contarla. El Antiguo Testamento se escribió igual, con tradiciones orales. ¿Sobre qué tratan los evangelios? Los evangelios de la iglesia son 4. Y por iglesia me refiero a la iglesia universal, que ha existido desde el tiempo de Jesús. Y cada evangelio toca temas que son únicos. Y cada evangelio ofrece una perspectiva diferente que nos da riqueza para comprender quién es Jesús. Cada evangelio trata distintos temas, pero aquí simplemente me quiero enfocar en la persona de Jesús. El énfasis de Mateo es Jesús, al igual que Lucas, Marcos y Juan. Pero Mateo nos muestra que Jesús es el profeta que Dios envió a la tierra. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, Dios le dijo a Moisés, en el futuro voy a enviar un profeta como tú, y el pueblo lo tiene que oír. Ese profeta nunca llegó, no era Ezequiel, no era Jeremías, no era Juan el Bautista. Pero cuando Pedro predica en Pentecostés, él cita ese versículo y dice que ese profeta era Jesús. El Nuevo Testamento siempre hace eso, muestra que el profeta definitivo, el profeta que Dios iba a enviar en el fin del mundo, era Jesús de Nazaret. Por lo tanto, Mateo enfatiza que Jesús es el profeta que nos revela la voluntad de Dios y que además cumple todo el Antiguo Testamento. Otro dato interesante, el Evangelio de Mateo es el único que está completo de referencias al Antiguo Testamento. Aparte de eso, es el único que en casi todos los capítulos dice, Jesús dijo esto para que se cumpliera lo que dijo tal personaje. Jesús fue acá para que se cumpliera esto. Jesús hizo esto para que se cumpliera esto otro. Claro, de hecho el Evangelio de Mateo es como el Evangelio más judío en su contenido. Por lo tanto, el Evangelio de Mateo nos muestra que Dios cumple todas las promesas del Antiguo Testamento en Jesús de Nazaret, en lo que Él vino a hacer. El Evangelio de Marcos tiene otro énfasis, igual es Jesús, pero su énfasis tiene que ver con una situación que estaba viviendo una iglesia en Roma o en Siria y que tenía que ver con la persecución. Entonces muchos cristianos se estaban defraudando, estamos sufriendo, ¿cómo es posible que seamos discípulos y nos están matando? Bueno, lo que hizo Marcos es escribir un relato donde mostró que Jesús es un rey que sufre. Es un rey que viene a salvar al mundo por medio del sufrimiento. Es un rey que viene a dar vida y salvación mediante el servicio, mediante la humildad, mediante su muerte. El Evangelio de Marcos es importante porque desde el capítulo 1 al 8 nos muestra que Jesús es poderoso. Jesús habla palabras de autoridad y tiene obras de autoridad. Pero desde el capítulo 8 en adelante, cuando Jesús pregunta ¿quién dice la gente que soy yo?, Jesús comienza a revelar que Él es rey. Y en 3 ocasiones les dice a los discípulos, pero voy a ir a Jerusalén, me van a matar, me van a crucificar. Y en esa misma historia, los discípulos mágicamente tienen problemas. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? ¿Quién es el fundamental aquí? Y Jesús les muestra que así como Él es rey, sirviendo y sufriendo, los cristianos también tienen que ser discípulos en el sufrimiento, llevando su cruz. El Evangelio de Lucas tiene otro énfasis. También se enfoca en Jesús, como los 4. Pero Él muestra que Jesús es el Salvador del mundo. Jesús no viene solamente por los judíos, vino por todos. Y no solamente por los que eran buenos, vino también por los que eran malos. Y no solamente por los que estaban sanos físicamente, sino también por los que estaban enfermos. Por lo tanto, el Evangelio del de Lucas, cuando uno lo lee, uno se da cuenta que, creo que lo saqué acá. Sí,
Cuando uno lee el Evangelio de Lucas, uno se da cuenta que Lucas enfatiza que Jesús vino a tener relación con todas las clases de personas, con borrachos, con ladrones, con prostitutas, con enfermos, con los que eran buenos y también con los que eran pecadores. Por lo tanto, Lucas nos enfatiza que Jesús viene por todo el mundo y que Él se relaciona con todos los que están necesitados, sobre todo con los pecadores y con los pobres. Juan es el evangelio más profundo y es el evangelio que nos muestra que Jesús es hijo de Dios, casi en el sentido de que Jesús tiene la misma naturaleza divina de Dios. Nos muestra que Jesús, como hijo de Dios, revela a Dios y que por lo tanto, si alguien quiere conocer quién es Dios, no tiene que ir a Mahoma, no tiene que ir a Israel, tiene que tener comunión con Jesús. Tiene que conocer a Jesús porque Él es el Hijo de Dios y el Hijo revela a su Padre. Y que además Jesús da la vida eterna a los que creen y se comprometen con Él. Ese es el énfasis que tiene el Evangelio de Juan. Por lo tanto, tenemos 4 evangelios y cada uno nos da una perspectiva distinta, pero que se puede armonizar. Y eso nos ayuda a comprender a Jesús desde muchas formas que son complementarias y enriquecedoras. Para terminar, así se veía un evangelio escrito. No sé si se puede ver bien, pero este es un manuscrito que viene del siglo III, que está escrito en griego porque los evangelios se escribieron en griego, y que tiene un texto de Mateo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Usted puede abrir su Biblia en Mateo capítulo 1 y va a comenzar diciendo libro sobre los orígenes de Jesús. Bueno, los evangelistas no lo escribieron en español, porque el español ni siquiera existía. Ellos lo escribieron en griego. Y la manera en que eso comenzaba era biblos, y biblos significa libro. Ahí está, biblos, de hecho ahí se ve como la B, biblos geneseos, que en griego significa como libro de los orígenes o libro de los comienzos. Por lo tanto, esta es uno de los manuscritos más antiguos de cómo se veían las copias más antiguas del Mateo. Este no es el libro original, porque no se conserva en ningún lado, ninguno. Como dicen los estudiosos, lo único que se conserva son copias de copias de copias de copias, pero no tenemos los manuscritos originales, los que escribieron los apóstoles, pero sí tenemos las copias que se hicieron de estos manuscritos. Y acá tenemos uno del Evangelio de Mateo. Por lo tanto, de esa manera es como se veía un evangelio, sin capítulos, sin versículos, y se hacía para ser leído de corrido. Hoy en día hay algunas Biblias, y que es muy interesante, que vienen sin títulos y sin capítulos, y sin versículos, y se hace para que los cristianos puedan leer la Biblia, así como la leían los primeros cristianos, de corrido, sin subtítulos que nos digan el bautismo de Jesús, la tentación, porque uno se pierde, y uno como que entorpece la lectura, pero cuando uno lo lee de corrido, uno se da cuenta que es una misma historia que sigue, que actúa, que es dinámica, que va rápido. Bueno, de esta manera es como se veía un evangelio escrito, en griego, con letras mayúsculas, a lo mejor sin puntos, sin comas, sino con un relato continuo. Bueno, para nosotros es difícil leer algo así, incluso en español. Imagínense leer una Biblia que no tenga puntos, que no tenga comas, es complejo, pero para la gente del tiempo de Jesús y de Pablo, ellos leían todo así. Entonces, de esa manera es como se veían los evangelios. Y también con esta diapositiva terminamos esta introducción a lo que son los evangelios, cuál es el contenido, cómo se formaron, cuántos son, y eso nos permite ahora prepararnos para poder profundizar en la vida de Jesús. Y como lo estaremos viendo el próximo lunes, vamos a ver los relatos sobre su nacimiento, para después el otro lunes ver el bautismo, la tentación y la predicación de Jesús, cuyo centro era el reino de Dios. No sé si hay alguna pregunta, no sé si los hermanos que también están detrás de la pantalla, aún tenemos un poquito de tiempo, si hay alguna pregunta, algún hermano. Si tiene alguna pregunta puede levantar la mano, hay una opción y la puede hacer. ¿Sí? No sé si por acá algún comentario. Sobre lo que es inspiración, pero nosotros, como comentamos recién, que siempre pensamos que se largó a escribir, así nomás y recibiendo dinero. Claro. No sé si yo tengo ese concepto, Sí, pues, por eso. claro, ese, es que lo que pasa es que los estudios sobre el Nuevo Testamento, sobre cómo se escribió, se desarrollaron no hace mucho tiempo. Entonces, no es que comenzaron ayer,
pero eran estudios que estaban limitados a los eruditos alemanes, eruditos franceses, estadounidenses, y esa información no llegaba acá, a Latinoamérica. Entonces lo que la gente pensaba era lo que está representado en el arte, y que, como digo, puede ser muy, muy piadoso y se entiende, pero la gente pensaba que un evangelista se sentó y que literalmente bajó una paloma y les dijo, escribe esto, esto y esto. Pero los nuevos estudios han dado cuenta, incluso estudios creyentes, de que todo ese proceso que vimos, una fase, segunda fase, tradición oral, recopilación, estuvo guiada por alguien, porque si no, los evangelios no se hubieran escrito y no hubiesen tenido esa capacidad de poder transformar la vida. Porque un libro antiguo, escrito igual que los evangelios, y si no cuenta con la inspiración de Dios, informa nomás, saca de la ignorancia. Pero los evangelios no tienen como propósito que yo sepa algo, sino que esa información me cambie, que me transforme, que me lleve a seguir a Jesús como discípulo. Este Dios dice, toda la escritura que leíamos. Toda la escritura, sí. Sea la forma como se recoge. Claro, pero Dios está detrás de ese proceso, sí. La tradición oral, que se mencionaba, también de la iglesia quizá, o de hay parte de la tradición oral de la iglesia católica, ¿sí? En parte sí, porque y aquí el tema no es tanto con la Iglesia Católica, porque los primeros cristianos, cuando no tenían libros, ellos tenían que basar sus creencias en alguna otra fuente, y la fuente era la tradición oral. Entonces, cuando había y esto es un poco más tardío, pero cuando había un problema en una iglesia, siempre se reconocía que un obispo fue puesto por los apóstoles y que a ese obispo el apóstol lo capacitó. Y por lo tanto, ese obispo era el que decía, esta es la verdad y esta es la mentira. Por lo tanto, la iglesia decía, no sé, en la iglesia de Roma llegó un falso maestro que dice que Jesús es un espíritu, que no tiene carne y hueso. Ah, ya, pero hablen con el obispo de Roma porque él fue puesto por Pedro. Él conoció a Pablo y él sabe la tradición. Entonces, en la medida en que ponían a un obispo en una iglesia, ese obispo estaba encargado no solamente de gobernar y de disciplinar y de hacer el culto, sino también de transmitir la sana doctrina, cuando no había ningún libro. Entonces, lo que ocurre, y también tiene que ver con eso, es que lamentablemente, cuando los documentos ya estaban escritos, cuando no era tan necesario la tradición oral, porque es mejor escrito, muchas iglesias seguían con la tradición oral y la tradición oral se pasó a convertir en un chicle, en algo elástico. Y cualquier cosa podía pasar a ser tradición oral. Y si lo decía un obispo, entonces es cierto. Y eso terminó causando que se ingresaran falsas prácticas también. Ahora, la Iglesia Católica, desde el siglo, ahora desde el Concilio Vaticano I, en el siglo XX y el Concilio Vaticano II, reconoce que hay dos fuentes de revelación. La revelación inspirada e inerrante está en la Biblia y también en la tradición oral. Y esa tradición oral está en el magisterio, donde están los cardenales, los obispos y obviamente el Papa. Entonces, para los protestantes es distinto, porque la Iglesia protestante reconoce una fuente de autoridad, que es Dios por medio del testimonio de la Biblia, y que es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero la Iglesia Católica añade junto a la Biblia la tradición oral, que tiene la misma importancia y autoridad que los libros de la Biblia. Por lo mismo, sí. Justamente por ese tema. ¿Quién tiene la autoridad? Ni siquiera la Biblia o el Papa, Dios o un hombre en el fondo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿El Papa de Roma, que dice que todas las demás son iglesias falsas? ¿O la tiene Dios, que tiene una iglesia universal que está en todo el mundo? Claro. Sí. No sé si hay algo en el chat, ¿nada? Ya, ya. También Qué bueno, relaciona sí. los evangelios con las cartas también, ¿no? Apocalipsis, Sí, 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 también, sí, eso es algo más tardío, sí, porque Juan, cuando escribe el Apocalipsis, a finales del siglo I, él no sabía que estaba el Evangelio de Marcos, o sea, de Lucas ni de Mateo, entonces es algo más tardío. Por ejemplo, algunos decían que hay 4 evangelios porque hay norte, sur, oeste, este. Era una manera de decir, tenemos 4 evangelios por esto, pero en el fondo, claro, pero hay 4 porque la iglesia reconoció 4 y porque los 4 estaban de acuerdo con la tradición de los apóstoles. Bien, bien, hermanos, vamos a terminar, así que los invito a que hagamos una oración para agradecer también lo que hemos intentado aprender hoy.